cuando emprendes, yo creo que hay que entender a la otra persona porque creo que eso te da un poder, te da como un superpoder, yo no sé, así lo veo yo. Bueno, y bienvenidos a otra conversación de Business Conversations with Sergio. Y hoy tengo una invitada muy especial, Langy Lora, que nos vamos a tomar un café hoy, que lo tengo acá, y vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es el propósito y la gestión de emociones. Con Langy he tenido extensas conversaciones sobre este tema porque es un tema realmente interesante y esperamos que pueda agregar valor a cualquier persona que quiere emprender, cualquier persona que quiere sacar adelante una visión que tiene, cualquiera sea, porque emprender no es solamente tener un negocio, también emprender puede ser tu propia carrera, puede ser una visión, puede ser cualquiera cosa tengas. Entonces, Langy, ¿cómo estás? Me gustaría que nos contaras un poquito cómo decidiste este camino del coaching, cómo decidiste ayudar a las personas desde adentro hacia afuera, que es como lo que tú haces, ¿cierto? Sí, pero primero gracias por tenerme aquí, la verdad que es un placer. Hemos tenido tantas conversaciones espectaculares y extensas conversaciones de los cuales han sido muy enriquecedoras y de verdad estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo empezó? Pues viene desde mi propia experiencia. Eh, si te cuento desde el principio, o sea, yo siempre he pensado que soy una mujer que confía en mí misma, que realmente es luchadora, inteligente, echada para adelante, pero siempre quizás el dolor, la ansiedad, era algo con lo que he batallado silenciosamente. Y siendo cristiana, era algo que Mm. igual, pues, no se comenta, ¿no? Porque, pues, no debería, ¿no? No debería estar pasando, debería estar bien. Y fueron luchas con las que estuve y realmente es cosas que nunca le comenté a nadie. Hasta que, pues, cosas de la vida, realmente, cuando mi hijo segundo nació, él nació con una condición que no supe hasta los 4 años. O sea, que él tuvo 4 años, no supimos que realmente él tenía una condición específica. Entonces, durante esos 4 años estuve luchando con un fantasma, sabiendo que algo estaba pasando, pero que no sabía qué era. Y eso, pues, fue un estrés, una incertidumbre que se le agregó al día a día, ¿no? Al día a día de tener hijos pequeños, de trabajar, de llevar una casa, de cumplir expectativas, ¿no? De cumplir, de cumplir con la iglesia, de cumplir con todos los roles que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y bueno, hasta que hubo un punto de quiebre en el cual definitivamente algo diferente tenía que hacer. Y ahí conocí a una amiga que yo sé que por gracia y obra del Espíritu Santo la puso en mi vida y a través de ella conocí lo que era el coaching, ¿no? Fue un proceso que hice yo misma y al darme cuenta de que conocía muy poco de mí misma, ¿no? Hay una identidad que yo tengo, claro, pero hay otras cosas que yo no sabía, o sea, no sabía realmente cómo gestionar mis emociones. ¿Por qué? Porque me las guardaba todas, ¿no? Eh, cómo gestionar y qué estaba pasando, por qué estaba sintiendo la ansiedad, inclusive cuando realmente pues mi vida estaba bien. Tenía todas las cosas que yo quería tener, tenía la casa, la familia, el trabajo, el carro, ¿no? Lo que realmente uno piensa que va a tener El y que es sueño, estaba viviendo el sueño. claro, y viviendo en un país, ¿no? Que ese es otro reto, ¿no? Viviendo, pero lo que la gente diría, oh, pues lo tienes todo. ¿Y por qué si lo tengo Sí, todo, en comillas, no me siento bien? Cuéntame. cuando yo estuve viviendo en Venezuela, una cosa que he entendido con los años de vivir acá es que estamos en un país realmente afortunado, un país que se supone que te ofrece una de las mejores calidades de vida del mundo. Y paradójicamente estamos en un país que también, no sé si lo saben, tiene la tasa de suicidio más alta. Entonces, es interesante porque en Latinoamérica siempre vemos todo desde una perspectiva, es una generalización, por supuesto, pero creo que la vemos todo como desde el punto de vista materialista.
O sea, eres feliz cuanto más tienes, cuanto más ganas, cuando te compras lo que deseas. Y a veces es interesante porque acá en un país como este descubres que puedes alcanzar literalmente lo que quieras. Lo que te Ujú. propongas desde el punto de vista material lo alcanzas, pero eso te queda corto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, Langi, cuál es la diferencia entre para ti, pues, cuál es la diferencia entre esa parte espiritual versus estar conectado con uno mismo, sentirse bien desde adentro y hacer lo que vayas a hacer desde allí? Mira, lo que acabas de decir es exactamente la razón, porque muchas veces entonces pensamos que la felicidad está afuera, está en las cosas que yo puedo tener. Y hay un modelo muy bonito, bueno, a mí me gusta mucho, que se llama el be, do and have. O sea, el ser, el be, el ser, estoy traduciendo, El ¿no? ser antes que hacer, el ser antes que hacer. Sí, para después tener. Ok, primero necesito ser, ¿no? Somos seres humanos. Y en inglés dice, Sí, I am a human being, yeah, right? Del ser. Entonces, exacto. ¿qué tanto estamos siendo seres y qué somos internamente? ¿Quién estoy siendo yo? Entonces, muchas veces, y bueno, y si vamos a hablar como vamos a hablar del propósito, es eso, como muchas veces estamos realmente buscando una meta que es falsa en cierta forma. ¿Por qué es falsa? Porque es para yo tener, para yo poder sentirme que soy importante, necesito adquirir cosas para sentirme importante. Y te das cuenta que mientras más adquieres, más vacío te sientes, más internamente vacío te sientes. Entonces la idea es que realmente poder entender quién yo soy internamente y quitar lo que no soy, porque muchas veces no es tanto quién yo soy, es quién no soy. Porque los miedos, la duda, el sentirme que no soy suficiente o el que no, o el que no soy amado, todos están desde un falso yo, porque esa no soy yo realmente. Entonces, dónde está la espiritualidad en que realmente yo pueda primero conectar con mi verdadero yo para yo conectar con el Todopoderoso, con el que todo lo puede? ¿Entiendes? Entonces, muchas veces va a querer, y es lo que me pasó a mí personalmente, ¿no? Es de conectar siempre con Dios y conecto con Dios y conecto con Dios, pero hay algo que no, hay algo que falta, hay algo, todavía sigue habiendo un vacío cuando, que no logro poder llenar. Y es realmente porque yo no me conozco a mí misma, yo no conecto con mis propias emociones, yo las estaba suprimiendo, ¿no? O la necesidad de ser perfecto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de probar de que valgo, de que soy importante. Entonces, ahí, aunque Dios quiera, pues no puede hacer. Cuéntame para ti cómo ha sido. ¿Qué tú piensas desde esa perspectiva? Bueno, mire, fíjate que Langy, lo hemos conversado mucho, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con cómo sentimos, tiene que ver mucho con nuestro pasado, con cosas que vivimos en nuestras infancias, con traumas, con cosas que aprendí y tengo que desaprender, o cosas que no he aprendido aún y que tengo que trabajar. Entonces, yo creo que siempre hay que revisar el pasado. No sé, de mi experiencia, siempre que he ido a un psicólogo o a un coach, una de las cosas que más he aprendido es que ese es solo un punto de comienzo para explorarte, porque en la comunicación hay un montón de beneficios que a veces están allí, pero cuando los articulamos es que podemos realmente reconocer cuál es la emoción. Para mí es un proceso súper complejo y yo no sé si esto tiene ciencia o no, Lange, ya tú me dirás, pero yo creo que eh, los hombres y las mujeres están probablemente más conectadas con ese tipo de emociones que nosotros los hombres. A nosotros nos cuesta un montón, o mi experiencia por lo menos, yo creo que hablar de mis propias emociones, es más fácil evitarlo, es más fácil acción. Yo creo que esa es una energía muy masculina, ¿no? Acción, acción, acción.
y simplemente no reconocer que hay cosas que tengo que hacer, parar un poco, que tengo que quizás sentarme en el puesto de atrás, analizar, observar. Y una cosa que a mí me ha servido mucho, Langy, es en el último año he decidido tener un diario y en ese Mm, diario escribo. yes. Escribo cualquier cosa, es como una blank page en inglés, una página en blanco y ahí escribo cómo me siento en ese día. Y a veces no me viene en el momento o cuando tengo un mal pensamiento, un pensamiento negativo, lo escribo allí, escribo lo que siento exactamente y luego lo desarrollo. Y algo que he encontrado, hay una paz, es literalmente son 10 minutos que toma de mi tiempo, pero me trae tanta paz ese ejercicio. eh, y me cambia la perspectiva y me ayuda a probablemente a veces vengo desde de una mentalidad de quejarme a una mentalidad de agradecer, de sentirme, de comparar mi situación con alguien que está menos privilegiado o comparar mi vida pasada con lo que estoy viviendo ahora y definitivamente te cambia, es como que es un cambio del chip, ¿no? De cómo es. Pero Langy, yo algo que me interesa, me llama mucho la atención de lo que tú haces, este tema de propósito, ¿no? Y es algo que ahorita todo el mundo está como que está en fashion, todo el mundo habla del propósito, ¿no? Pero el propósito es una cosa ok, es para lo que eres bueno, que el mundo lo reconoce, pero yo creo que el propósito es algo que no es algo que aprendes de una vez, es algo que te toma un tiempo y es una pregunta que probablemente te tienes que hacer muchas veces. ¿Cómo ayudas tú a las personas a un emprendedor, alguien que llega a que tú le estás ayudando en ese proceso? ¿Cómo lo ayudas a reconocer cuál es su propósito? Porque yo creo que es una pregunta súper compleja y filosófica. Sí, sí, es muy, muy interesante, es espectacular y para mí es como un proyecto de research en cierta forma que sigo haciendo, ¿no? Viendo, comprobando la teoría. Hay una teoría que me gusta y es lo de ir del dolor al propósito. Ok, y me encanta esa parte. Y cada vez que alguien dice, bueno, estoy haciendo algo, a mí me encanta averiguar, a ver si realmente conecta de alguna forma con la infancia. Y te digo que como yo hago facilitaciones de salud mental, este es uno de los capítulos que hacemos, ¿verdad? Y ayer específicamente estábamos haciéndolo otra vez, ¿ok? Y mientras lo estábamos haciendo, mientras las personas lo estaban haciendo, yo tuve un tiempo y también estuve escribiendo ciertas cosas y hice un pequeño descubrimiento acerca de mí misma. Y me di cuenta de que volví al momento, un momento que cambió mi vida, un momento clave de mi vida, ¿no? En cierta forma traumático, fue cuando mis padres se separaron, ¿ok? Mi mamá se fue, ella un día se levantó y dijo, ya no más, nos mudamos en un día. O sea, yo me desperté en una casa y me acosté en otra. ¿Okay? Tenía 7 años. Entonces, eso fue algo para mí muy traumático. Pero fue traumático desde el punto de vista, y me acuerdo, o sea, que era el no entender qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Y quizás esa fue una de las mayores preguntas en el que yo no entendí, y no lo, hasta ayer no pude entender que yo tenía esa necesidad de poder entender. Y si yo lo conecto con lo que yo estoy haciendo hoy, es exactamente eso. Para mí es tan apasionante saber, poder entender a la gente, poder entender de dónde está trabajando y poder hacer esas conexiones y poder ver o sea, qué te lleva a ti a actuar y hacer lo que estás haciendo hoy. Y ese es mi propósito, es poder ayudar a la gente a poder conectar contigo mismo, poder conocerte a ti mismo desde adentro. ¿Por qué? Porque para mí, y cada vez lo voy entendiendo más, esa fue una gran necesidad para mí de poder entender. Hubo otra persona que me pareció muy interesante, trabaja con los niños, es un chico que trabaja con niños haciendo actividades eh, no sé, son unos bloques que ellos hacen una actividad muy espectacular. Y entonces él me dice, un momento que fue importante para mí fue cuando un niño se acercó y me dijo,
Me encanta, yo cada día estoy esperando, cada semana estoy esperando este día, ¿no? Para poder venir y me encanta poder hablar contigo. Algo así le dijo. Entonces él dice, para mí fue importante ver de que él me veía a mí como un modelo. Y hablando un poco más de su vida, su papá nunca estuvo presente en la vida de él. Entonces, para él es algo importante ser ese modelo de vida, ese modelo de padre, en cierta forma, para otros niños. Entonces, la mayoría de las veces nuestro propósito está conectado de alguna forma con aquello que faltó cuando nosotros estábamos niños. Y es un proceso, como tú dices, es un proceso que hay que ir conociendo y que vamos a ir, es un descubrimiento. Es todo un descubrimiento de ti mismo, descubrimiento de lo que pasó, de poder ir entendiendo. Pero una vez tú encuentras ese propósito y tú encuentras esa pasión, ¿no? Bueno, que lo hablábamos un poquito ahorita más tarde cuando tú dijiste, o sea, estuve con Exótica, fue mi primer emprendimiento, pero realmente no, cuéntame un poquito acerca de eso. Cuando tú hablas, tú me dijiste, Exótica fue un emprendimiento y sí, fue bueno, pero no era algo que encendiera mi pasión. Yo creo que tú dijiste, yo sé que hay otras cosas que soy mejor, pero yo quiero que tú me hables desde el punto de vista como de pasión, de que tú sientas, o sea, lo que estoy haciendo, o sea, vale la pena. Cuéntame. Es cierto. Bueno, quería decirte que es muy interesante eso que hablas porque realmente nunca lo había escuchado, de ver el propósito como algo que te faltó en tu infancia. Me parece que es una cuestión, nunca lo había escuchado y nunca lo había visto así. Y yo creo que sí cobra un poquito de sentido, o sea, como que esas memorias de infancia te inspiran mucho. Bueno, mira que Exótica, o sea, yo como he encontrado mi propósito, como te decía, eso se remonta a mi infancia, cuando mis papás lograron sacarnos adelante sin tener ningún grado de educación, pero también al mismo tiempo entonces de allí viene como esa pasión y esta cuestión por el emprendimiento, pero y quieres saberlo de primera mano, ¿no? Y también creo que cuando vas a una universidad o cuando tienes un nivel de educación, te exiges, no, es que esto tiene que ser de un cierto nivel. De manera, yo tuve otras oportunidades, yo tengo que lograr, lo que vaya a lograr tiene que ser superior, tiene que ser mejor de alguna manera, ¿no? Pero lo que te decía del tema del propósito es que fíjate que yo me recuerdo mucho que yo enseñé a leer a mi hermana. Y de allí viene mucho ese tema de eso fue algo que a mí, no sé, a mí me gustó eso. Y yo le enseñaba matemáticas a mi hermana porque yo estudié ingeniería. Y yo recuerdo, tengo muchas memorias de eso. Y antes de graduarme, yo daba clases particulares, era tutor de matemáticas, trabajé en una escuela secundaria dando clases de matemáticas, que quizás es algo que muchas personas no saben. Entonces, pero yo persuadí más mi tema de ingeniería, mi tema de proyectos, mi tema de consultoría, que sí me gusta y se me da muy bien, pero cuando llegué a este país me tuve que deconstruir, como muchas otras personas. Y comencé en Exótica. Y no que Exótica, oye, me encanta la comida, me encanta salir, me encanta... Y simplemente en ese momento, y recuerdo que también aún eso venía de una pasión y de una memoria. Mi mamá tuvo un negocio de comida. Entonces de allí fue que yo tuve como y yo la ayudaba en ese negocio, en mis vacaciones o en mis tardes después que salía de mis clases. Entonces yo el haber estado en ese contacto creo que lo marcó tanto y que cuando llegué aquí en este país dije, bueno, fácil, aquí vi la necesidad, vi la posible oportunidad. Y no me arrepiento, Langy. Creo que aprendí un montón. Creo que aprendí un montón. Fue una escuela muy buena. Fue una escuela que me enseñó un montón de cosas. Y entre todo lo que me enseñó este tema de que tú hablas, de estar en conexión más con lo que me gusta, con preguntarme realmente, y eso que me gusta, si yo puedo monetizar, pues mejor todavía, ¿no? Si yo puedo sacar algo de eso para mi día a día es mucho mejor aún, ¿no? Entonces, así ha sido como yo he cuestionado. Creo que para mí dar clases también ha sido algo
súper terapéutico, que me ha ayudado un montón porque... Y escuchar también a mis estudiantes, escuchar a la nueva generación cómo ve estos temas, ¿no? Y una cosa que ellos me decían era que a veces, que aprendí de ellos, es que a veces el propósito no te llega, no es una pregunta estática, no es una pregunta que tienes la respuesta de una vez, sino es algo que a veces tienes que experimentar porque no sabes lo que te apasiona, porque no sabes lo que te gusta. Entonces, ya allí me gustaría que tú me digas, ¿cómo haces tú para que alguien te llegue a ti, un cliente, un emprendedor o una persona que quiere trabajar este tema de propósito, de gestión de emociones? ¿Qué herramientas le das tú a esa persona para que esa persona se explore aún más y logre encontrar estas respuestas? Bueno, si estamos hablando de gestión de emociones, es algo interesante porque también es algo que hay que aprender a hacer. Es un camino, ¿no? Porque como tú dices, es difícil, la mayoría, eh, socialmente al hombre no se le permite, ¿no? Si pensamos socialmente, el hombre no tiene el permiso de tener emociones. ¿Cuáles son aceptables? El enojo, la violencia en cierta forma, ¿ok? Pero un hombre no llora. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Los hombres no lloran. Pero ya va, porque no te quiero interrumpir, pero allá hay algo, yo creo que como sociedad también hemos evolucionado un montón, ¿no? Hay este tema de liberación femenina, de empoderamiento femenino, pero yo también creo que los hombres hemos evolucionado un montón en cuanto a expresar nuestras emociones, sin atajarte y lo vamos a dejar por un lado y te dejo continuar. No, pero lo que yo quiero decir, como tú dices, inconscientemente, como tú dices, para mí, siendo hombre, me ha costado mucho. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil simplemente suprimir las emociones. Porque en realidad, si tú piensas en tu niñez, ¿qué tan aceptable era que uno estuviera enojado? ¿No? O que uno estuviera triste. ¿Era aceptado? No realmente. No, siempre vives no, no es aceptable. Los papás sí se pueden enojar, pero tú no te puedes enojar. Exacto, ¿no? Cuando dice, ¿por qué ¿por qué estás llorando? ¿Quiere que te dé algo para que realmente llores? ¿Mm? ¿No? O sea, fue una invalidación de emociones inconscientemente. O sea, eso era lo que era normal en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿a qué se le dio prioridad? Digamos que le estamos dando prioridad a las emociones en los últimos 10 años, tal vez. ¿Okay? Pero previo a eso, las emociones no eran importantes. Era importante tu intelecto. ¿Te das cuenta? Entonces las emociones realmente nunca se le dio importancia, nunca nos validaron ninguna emoción. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos a hacer? Y ahí estamos casi todos. El hombre más, porque al hombre no se le permitía para nada. O sea, usted no llora, no enojar tal vez, pero aceptado, no, o sea, el hombre tiene que echar para adelante, tengo que ser el que manda en la casa, el que provee y tengo que echar para Que adelante. tienen los pantalones. Tengo los pantalones, ¿no? Y si realmente muestro debilidad, pues no soy hombre. Todo eso hace que uno realmente suprima las emociones. Y yo también lo hice. O sea, si hay algo que yo hice, volviendo otra vez, pasan cosas en nuestra vida, en nuestra niñez, que hay todo tipo de trauma, ¿no? Vamos a llamar traumático a algo que realmente fue difícil para un niño. Tanto puede ser, se habla de abusos, ¿no? Se habla de situaciones difíciles, pero yo tengo una clienta, por ejemplo, que para ella fue sus papás se iban a ir de vacaciones por un fin de semana y ella pensaba que ella iba a ir con ellos. Entonces ellos se fueron a la casa de la abuela y los papás la dejaron en la casa de la abuela y se fueron a las vacaciones. Y ella se quedó en la casa de la abuela. Eso para ella fue un evento traumático. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque a ella le fallaron. O sea, ella pensaba que ella iba a ir y la dejaron y para ella eso fue una cosa catastrófica. Y ese evento, uno no tiene idea, como un evento que no supimos manejar o que como niños no teníamos la capacidad, no teníamos la experiencia de poder manejarlo emocionalmente, causa un trauma
y una supresión de emociones. Tanto así que ella, siendo arquitecto, no había podido sacar su título de tomar el examen para tener la certificación de arquitectura. ¿Te das cuenta? Un evento Sí. tan pequeño que uno diría es pequeño, es insignificante, pero no lo es. Para cada uno de nosotros tenemos eventos que marcan nuestra vida y que hacen que patrones eh, mentales se desarrollen a raíz de eso. Y ahí es donde adquirimos también esa, lo que no nos sirve, en el que no soy suficiente, o es que el que realmente yo no soy importante, o es que no soy valioso. Y todo eso sigue jugando o corriendo, ese programa sigue corriendo en la parte de atrás. Pero ¿cómo realmente trabajamos en eso? Hay varias partes, ¿no? La primera es la exploración y poder liberar esas emociones que están estancadas, que traemos de la niñez y que ellas no se van. Si cada uno piensa que los dolores que tenemos, lo llamo el pain, o el enojo, o la rabia, o la frustración, si te das cuenta, la mayoría de nosotros hemos sentido eso desde hace mucho tiempo. Es el mismo sentimiento. Entonces, una parte es primero poder limpiar y liberarte de lo que no te sirve. Y esa es la primera parte. Vamos a liberar lo que no sirve, lo que no eres. ¿Te das cuenta? Poder quitar todos esos malentendidos que tenemos en nuestra mente de que no soy suficiente otra vez, de que realmente no soy importante. Todas esas heridas, que son heridas emocionales, es poder quitarlas, liberar las emociones negativas. Para luego entonces poder, digamos que esto está lleno, si ese es el bucket o la cubeta de nuestras emociones, a través del tiempo la hemos llenado, ¿no? Y lo guardamos. Seguimos echando, pero no la soltamos. Seguimos echando hasta que esto se desparrama. Y esto está lleno. Y por eso a veces cuando ya no podemos más, las emociones vienen y yo digo, son como un león que vienen, ¡fua! Y tú no las puedes agarrar. No sé si te ha pasado. Que uno va aguantando y aguanta y aguanta hasta que ya. Sabes que quizás no en mi vida profesional, pero en mi vida personal sí, pues reprimo muchísimo más mis emociones, porque yo en mi vida profesional yo expreso lo que siento, tengo unas éticas bastante altas de trabajo, soy muy, digo mucho cómo veo las cosas. Y Uh-huh. creo que eso me ha ayudado mucho, ha sido un arma de doble filo, pero me ha ayudado mucho. Pero tienes razón, en mi vida personal yo suprimo un Uh-huh. montón y eso llena mi copa. Y hay gente que como que de alguna manera, como ve que tú no dices nada o como que tú lo vas llevando y esa persona tú vas aguantando y llega un momento en que ya voy con toda. Y eso es un poco, y eso es un poco que es poco asertivo, ¿no? Porque creo que, y eso juega una pasada cuando eso es a nivel profesional o estás emprendiendo. Porque imagínate a alguien que te hace una actitud con la que quieres cerrar un negocio, con la que quieres hacer una colaboración, y esa persona está haciendo cosas que tú no estás de acuerdo porque tus éticas de trabajo son diferentes o porque tu moral es diferente y tú callas. ¿No? O esa persona está llegando tarde, es impuntual, o tiene cualquier valor, cualquier falla que pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que esa asertividad es súper importante para tener relaciones saludables, aún en los emprendimientos. Y de eso te quería preguntar, Lange, porque eh, ¿cuán importante juega esa gestión de las emociones? Porque como yo entiendo gestión de las emociones, es como que, ok, es ser asertivo, ¿no? Sin traicionarte a ti mismo, entendiendo el externo y logrando manejar ese equilibrio y ese balance entre esas dos, entre la relación que tienes con el afuera y tu relación contigo mismo, sin traicionar eso. Entonces, que no te afecte los agentes externos. ¿Cómo, ¿Cuán importante es este punto? ¿Cuán importante es este tema de gestión emocional para alguien que quiere emprender, para alguien que quiere llegar a ciertas metas en su carrera? Lo es todo, todo. Porque la gestión emocional
tiene que ver, como te hablaba ahorita, primero. Uno dice, sí, claro, me encanta lo que tú dices. Yo puedo, me es más fácil, en el ámbito profesional, me es más fácil hablar, o es más fácil vocalizar mis ideas y lo que yo pienso. Pero no pasa lo mismo en mi área personal. Y muchas veces pensamos que podemos crear una línea, y muchas veces podemos hasta cierto nivel. Pero la verdad es que tus emociones en algún momento te van te van a hacer la jugada. Entonces, ¿por qué gestionar las emociones es todo? Porque para tú poder llegar a ser asertivo, tú necesitas primero entender lo que te está pasando a ti, lo que tú sientes y por qué te sientes así. ¿Cuál es la historia? Porque para cada uno, lo que para ti te molesta, a mí puede que no me moleste. Y eso me pasa. ¿Qué mi hija me dijo en estos días? Oh, mami, pero es que tal cosa. Y yo, ok, gracias por decírmelo, porque a mí eso no me molesta. Era algo que no recuerdo exactamente qué era, pero lo que da de mostrar es de que lo que a mí me molesta va a ser totalmente diferente a lo que a ti te molesta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene significados diferentes de cada cosa. Entonces yo tengo que entender qué a mí me molesta, que llegaste tarde, por ejemplo. Entonces, bueno, yo veo que Sergio llegó tarde y me callo. Como tú dices, me quedo callada, no digo nada, pongo cara. La gente que hace, pone cara, ¿no? De que estoy molesto. Tal cosa, ¿ok? Pero eso, ¿le dijo algo a la persona? No dijo nada. ¿Ok? Mientras que es diferente yo poder decir, ok, estoy molesta. ¿Qué específicamente me hace sentir molesta? Lo que Sergio llegó tarde. ¿Por qué eso a mí me molesta? ¿O por qué me molesta que Sergio llegó tarde? ¿Qué significa eso acerca de mí? De que realmente yo siento que el trabajo no le importa. O que realmente lo que estamos haciendo no es importante para él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, cuando yo entiendo qué realmente me molesta, qué es lo que está pasando, porque muchas veces simplemente estoy molesta, porque llegó tarde. ¿Y qué significa que llegó tarde? No es porque haya llegado tarde, sino por lo que significa para mí el que haya llegado tarde. El de que no soy importante, o lo que estamos haciendo no es importante, o que el trabajo no es importante para él. Pero puede que haya sido que tuvo un accidente, puede que haya sido que tuvo un problema en la casa, ¿no? Se peleó con no sé quién en la casa y hubo un alboroto. Entonces no tenemos idea de lo que está pasando con la otra persona. A menos de que yo pueda entonces entender que eso es lo que a mí me molesta, para yo poder venir y ser asertivo. Ahora, una vez yo entiendo cuál es el problema para mí, yo puedo ser asertivo y poder comunicar. Oye, Sergio, realmente cuando tú llegas tarde, yo siento de que lo que yo siento, o a mí me parece, o yo percibo que no es lo que estamos haciendo no es importante para ti. Y ahora yo puedo saber qué pasó. Cuéntame si eso realmente es cierto, qué es lo que está pasando de tu lado, ¿no? Porque en la asertividad es primero yo expresar qué está pasando y también saber qué le está pasando a la otra persona, para que luego podamos llegar a un acuerdo. O que yo pueda decir, o pueda poner mis límites. Ok, realmente te escucho, pero esto es lo que yo necesito. Yo necesito que esto pase. Usted va a llegar tarde, no sé, me va a escribir, lo que sea que tú necesites. Entonces, antes de la asertividad, tiene que haber una gestión de emoción en uno. Claro. Y si hablamos de emprendimiento, necesitamos gestionar el miedo. El miedo es lo primero que nos paraliza. El miedo es una. La segunda es el sentir que no soy suficiente, que no voy a poder. El sentirme pequeña. Para mí, el sentir... Sergio, yo no se lo admito a nadie. Pero internamente, luchar con el sentirme pequeña ha sido difícil. Y si yo pienso de dónde viene, es otra vez de esa niña de 7 años que se sentía sumamente pequeña cuando realmente el mundo le cambió en un día. Y lo difícil que fue para mí poder salir adelante en ese momento. ¿Entiendes? Entonces la mente se queda estancada en la niña de 7 años y piensa que hoy yo estoy emprendiendo y soy esa misma niña de 7 años. Porque ese es el programa. Pero lo interesante supongo que es que no te das cuenta de eso. No.
La Exacto, que es lo que programación yo he logrado entender, que hay que ¿cómo se sería la palabra? desprogramarse, Eh, es un poder borrar, no desprogramar. sé, borrar esa programación o reprogramarse, pensaría yo, ¿no? Claro, Fíjate porque que es muy interesante eso que estás diciendo, porque yo he visto un montón de mis clientes, con gente que hemos hecho procesos de consultoría a través de la universidad. Veo un montón de cosas como, por ejemplo, mentes de pobreza, veo gente que no entiende, por ejemplo, la importancia de colaborar. Esto que tú y yo estamos haciendo, la gente piensa, no, voy a tener mi luz mm, aquí escondida y lo veo mucho en la comunidad. Entonces, está desde ese miedo, desde pensar de que si yo comparto lo que estamos conversando acá o comparto mi conocimiento, eso va a hacer que la otra persona se lleve ese conocimiento y lo utilice para otra cosa. Que, ojo, puede suceder, pero eh, lo que yo he aprendido es que si estás seguro de lo que tienes, si has construido con bases firmes, no hay problema, tú te puedes reinventar. Quizás es una oportunidad. Si alguien se lo tomó, no va a llegar muy lejos porque se lo copió, porque no viene desde su autenticidad, desde su fuerza, desde lo que es bueno para hacer, ¿no? Entonces, es muy ujú, interesante lo que estás haciendo. Así como también veo también, Langy, mucho tema de ego, ¿no? ujú, Y yo he trabajado con mucha gente egocéntrica. El año pasado estuve, sin caer en los detalles, estuve en un proyecto muy, muy interesante a través de la universidad y trabajé con gente así, del gobierno de New South Wales, trabajé con gente de la universidad que tenía un cierto rango y un cierto nivel. Y una cosa que me fue tan difícil navegar en ese equipo, porque yo estaba haciendo la parte de coordinación de ese proyecto, era el tema de los egos. Había mucho ego, había mucho de yo tengo la última palabra, ¿no? Entonces, cuando emprendes, yo creo que hay que entender a la otra persona porque creo que eso te da un poder, te da como un superpoder, yo no sé, así lo veo yo. ujú. Eh, y ya tú me dirás qué piensas. Te da un superpoder el saber como que, esta persona es así. Y no porque la estés juzgando, sino porque sabes cómo puedes manejar y a la final obtener lo que tú quieres, Ujú. profesionalmente hablando, ¿no? Y esa es la inteligencia emocional realmente. Esa es la inteligencia emocional. El momento que tú sabes gestionar y que no te dan miedo tus propias emociones, tú puedes entonces estar ahí y notar lo que está pasando en la otra persona. Porque eso es Mm. exactamente, es como yo aprendo a gestionar mis emociones, a poder saber qué está pasando conmigo, pero también poder leer a la otra persona. Y poder realmente ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Quién? Ok, me doy cuenta que está trabajando desde el ego. El ego no es más que un mecanismo protector. Es el ego, es el ser protector de uno, que está protegiendo una baja autoestima. Inseguridad a la final de cabo, Inseguridad. ¿no? Exactamente. Es la inseguridad, ¿no? De que yo necesito probar quién soy, ¿no? Y parte de toda esa mentalidad de escasez en el que realmente, yo tengo que hacer las cosas, me lo van a robar, es porque yo necesito probar quién yo soy. Tengo que probarle al mundo quién soy, mi valor, lo importante que soy, ¿no? A base de esfuerzo, a base de sacrificio, de trabajo. Cuando esa no es la realidad. Sí necesitamos trabajar, claro que sí, pero cuando se trabaja desde la autenticidad, desde el yo saber que realmente soy suficiente, de que realmente yo soy valioso porque yo lo sé, ¿no? Y ahí es donde empezamos a conseguir nuestro propósito. Cuando yo empiezo a trazar metas, no desde el que yo tengo que probar que soy suficiente, o desde el probar, ¿no? El que la gente vea, lo que nos pasa mucho en nuestros países, ¿no? A raíz de lo que yo tengo, de lo que he visto, bueno, entonces es que yo soy importante. Entonces, cuando ponemos meta o queremos emprender desde ese punto de vista, de que quiero ser millonario, que quiero tener dinero, pero ¿para qué quiero tener dinero? Para que la gente piense internamente, uno no se lo dice a nadie, ¿no? Es para que la gente me respete, porque para yo tener estatus, para yo ser alguien en la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué Sí. tal si uno puede emprender sabiendo que yo soy importante? De que yo tengo un lugar en este mundo, de que el mundo, de que hay una abundancia que es única y que cada uno de nosotros es especial. Cada uno tiene su propia esencia.
Habemos 1000 coaches, ¿no? Y cada uno tiene su esencia, cada uno comunica y llega gente diferente. Y cuando realmente más bien colaboramos, como tú decías, podemos realmente llegar a mucho más personas. Entonces, cuando llegan, vamos desde esa mentalidad de colaborar, de trabajar juntos, podemos ya hacer más. Y esa es la idea. A mí me encanta esta, imagínate que tú estás en un warehouse, en un lugar grande, y que tú tengas una sola luz, que tú tengas un bombillito para iluminar ese warehouse. ¿Qué va a pasar? No se va a Claro, ver. A ver, tú necesitas tener por lo menos 20 luces y de alto alcance. ¿Te das cuenta? Porque no va a ser mientras más suficiente luces, una sola luz. exacto, en vez de una sola luz, porque tú dices, yo quiero ser, yo, ¿no? Pero cuando yo soy yo, es una luz iluminando todo un warehouse. No llega. ¿Te das cuenta? Mientras que si pensamos, no necesito ser yo sola, yo necesito un equipo de luces y vamos a alumbrar el lugar. Entonces, si Exacto, y este concepto de sinergia, ¿no? Ese concepto de que cuando la unión de las fuerzas, el resultado va a ser mayor, ¿verdad? Comparado con el esfuerzo individual, ¿no? Es el concepto de sinergia. Porque pasa que muchos emprendedores tienen toda esta visión creativa o terminan en el resultado no deseado, es una opción, o a veces están en este tema de no acción. ¿Qué afecta eso? ¿Qué hace que un emprendedor no tome acción? es parte de la programación otra vez. Porque la parte que nosotros no entendemos es cómo funciona la mente. Y si volvemos otra vez de dónde viene mi comportamiento, ¿qué determina mis resultados? ¿Qué determina mi acción? Para yo poder accionar, lo que detona la acción es la emoción. Y lo que detona la emoción es el pensamiento. Lo que detona el pensamiento viene de mis experiencias pasadas. Entonces, en lo que yo abro y cierro el ojo, tu mente, tú dices, ok, yo quiero, dame un ejemplo, poner una empresa. Dame un ejemplo. Bueno, tengo muchas personas. Yo quizás el mejor ejemplo que te puedo dar es el vino. De allí parte, ¿no? Por muchos años he tratado me he preguntado y me he quedado en esta fase no, de ocuparme, de seguir haciendo lo que tengo porque donde estoy eh, es cómodo, Ujú. me da el bienestar financiero que necesito, pero en el fondo yo sé que no es que no me llena en esa capacidad o no estoy en donde me gustaría estar. Y entonces, este 2025 para mí ha sido un poco eso, pues. O sea, yo he venido haciendo cosas orgánicas, construyendo cosas, pero decidí, no, ya va. O sea, pero es que el mundo está ahorita todo el mundo está haciendo algo. Y yo, en mi capacidad, decidí hacer algo. Y eso vino de analizar un poco de un mentor. Estuve en un proceso de mentoría el año pasado y hubo preguntas muy, incisos muy como que a qué quieres llegar. ¿Cuál es esa meta final? ¿Dónde te ves tú? Entonces, esas preguntas, que son preguntas súper difíciles, Lange, yo creo que uno se las tiene que hacer, ¿no? Y creo que por eso es tan importante el trabajo que tú haces, o los coaches o los consultores hacen. Más los coaches, porque los coaches son más como enseñar, ¿no? Un consultor es una labor un tanto diferente, ¿no? Es más como alcanzar ciertos objetivos y darle más forma a esos objetivos que esa persona tiene. Pero un coaching que es ese tema de entrenar, lo hace muy interesante. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, pues el mejor ejemplo que te puedo dar es el mío. Y Bueno, de allí, pues hay cientos de otras personas que veo en esa misma posición. totalmente. Entonces, ahí hay varios factores. Y claro, por eso va el proceso de coaching, ¿no? De uno poder realmente ver qué hay, cuál es esa limitación que está bien. ¿Ok? Porque inclusive, mira, inclusive para mí, poder saber qué es realmente lo que yo quiero, he tenido primero que quitar lo que no soy. Porque el problema es que cuando uno viene y piensa, bueno, pero es que me siento que las cosas son difíciles, o yo siento que realmente no soy suficiente.
o yo siento que no puedo sola, ¿ok? Cuando todo eso, solamente esos pensamientos, y la mente dice, ok, ¿qué yo quiero? Ay, no, va a ser muy difícil. O sea, tu mente subconsciente, pero tenemos que entender una cosa primero. Nosotros tenemos, hay dos partes. Yo la divido solamente en dos partes. Desde el punto de vista de la parte psicológica, uno divide la mente en dos partes. Que la mente consciente, los deseos, las cosas que yo quiero, la mente pensante y lógica. La mente subconsciente es la que se comunica con el cuerpo y es donde realmente está la comunicación con las emociones. Y lo que actuamos desde las emociones. Si tú piensas, bueno, es que yo siento que quiero comer pasta hoy. ¿Ok? Y o sea, las acciones van de acuerdo a las emociones. Y las emociones van de acuerdo a lo que yo pienso. Pero si el chat interno, si las voces internas que yo Las tengo voces internas. son negativas, que muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces lo sabemos, pero otras veces no. Entonces no puedo realmente conectar con lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque realmente es que yo quiero tener dinero otra vez. ¿Para qué? Para sentirme que soy suficiente. Pero digo que yo quiero un propósito. Yo quiero llegar a gente, yo quiero realmente, y me pasa a mí todavía, yo no puedo decir que no es que yo todavía no batalle con lo mismo, es de que yo quisiera poder hacer eventos grandes, en lo cual realmente me encantaría hacer como retiros, es más, si yo te digo, Tony Robbins, yo fui al evento de Tony Robbins y así quisiera yo hacer uno. ¿Ok? Y mi mente, si yo no realmente noto qué es lo que está pasando, empieza a procrastinar. Social media, procrastinación. ¿Por Total. qué? Porque internamente hay un miedo a ser juzgado. Internamente hay miedo a que si realmente no lo hago bien. Y son luchas que no son conscientes, porque yo sé que soy capaz, yo sé, pero si no, que digo, no, es que todavía no estoy lista, lo que necesito es hacer otro curso, necesito tener un programa, necesito hacer tal cosa, todo necesita estar perfecto, necesito tener el website, necesito esto, necesito lo otro, necesito un millón de cosas para sentirme seguro. Estamos buscando la seguridad ¿dónde? Afuera. Es como aprendo a buscar la seguridad dentro, otra vez, poder entender qué es lo que me está parando, por qué estoy procrastinando. Y eso es un proceso que me encantaría poder darte una receta, pero es un proceso en el cual uno necesita Claro, a otra persona que lo ayude a poder encontrar qué es lo que me está claro. parando. Es que el tema es que las personas no ven el valor de todo esto porque no es Es necesariamente tangible. cuantificable. No es cuantificable. Pero lo bonito de estos procesos es que, aunque no es cuantificable, definitivamente se refleja mucho en el valor que agrega. Porque he tenido muchos clientes que han pasado de deseos, sueños o pensar positivo a la acción. Porque algo que le transmito, y recientemente escuchaba algo sobre eso, era de que tenemos que trazarnos metas alcanzables, SMART goals, específicas, que las podamos medir, que tengan un tiempo en concreto y que sean alcanzables en la capacidad que tenemos. O sea, y es algo que yo me lo pregunto todo el tiempo, Lange, porque yo soy alguien que pongo muchas cosas en mi bolsa y trato de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero ya va. O sea, hay este tema de priorización, ¿no? Este tema de que no todo tiene que ser hecho en este momento. Y para eso te toca pensar y te toca gestionar por qué lo quieres hacer. Porque si no, entonces lo que termina sucediendo es que te da ansiedad y pasas de la acción A la o de nuance. querer hacer algo a no hacer nada, porque es más fácil no hacer nada. O Y esa puedes es hacer un mucho, mecanismo de pero defensa. te botas y la creatividad muere, porque cuando estás ocupado en el vaya, 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 es muy complicado tener ideas creativas. Es muy complicado llenar el tanque de nuevo de combustible y decir, no, ya va, vamos a evaluar qué ha sucedido hasta este momento. Entonces, esos momentos de quietud, yo creo que, ¿no crees tú, Lange, que son importantes también? Porque
son los que te dan muchas respuestas. El silencio. Totalmente. El poder es sentarte contigo mismo. Y otra vez, mucha gente no puede parar porque no puede pararse y sentar y poder realmente pensar y poder estar contigo mismo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas emociones y hay demasiadas cosas y es incómodo. Y el estar contigo mismo es importantísimo. Porque es la forma de tú poder primero procesar lo que está tus pensamientos, procesar las emociones. Y volviendo otra vez a la claridad o al tener metas, tu mente es como una computadora. Es una computadora. O es más, lo vamos a ponerlo como si fuera un GPS. Si tú al GPS, si yo quiero ir a tu casa, ¿no? Y yo le pongo al GPS, llévame a la ciudad. Yo pienso, me monto en el carro y digo, bueno, yo quiero ir, y eso es uno se monta en el carro de la vida y dice, bueno, ok, yo quiero ir a tener un negocio. Ok. Y ya. Ok. Entonces yo necesito saber a dónde voy específicamente. Tu mente necesita especificaciones. Y en las especificaciones, si yo voy a ir a la casa de Sergio, yo necesito poner la dirección exacta de dónde estás. Claro, no, es un proceso. A veces uno no tiene la dirección exacta, pero necesita por lo menos, yo necesito, aunque sea para planear, necesito saber en qué lugar de Sydney estás. ¿No? Entonces, uno empieza por ahí. Empiezo en qué lugar, a dónde quiero ir. Otra vez, en el que a dónde quiero ir. Si yo no pongo una dirección y simplemente pongo la ciudad, nunca voy a llegar a la casa de Sergio, por más que yo quiera. ¿Te das cuenta? Claro. Y hay un tema allí, yo creo también de exploración, Lange, De porque muchas exploración, veces claro. como emprendedores, la gente se casa con una idea que se copió de otra persona, no una idea que viene, que la miró, le pareció sexy, la Uh-huh, tomó y dijo, ah, yo puedo hacer esto también. Y, uh-huh. o sea, el creer que todo el mundo puede hacer todo, que No, creo yo que es un grave error, porque no viene de ti, no viene de tu esencia, no viene de lo que tú deberías estar haciendo, ¿no? O y es sea, lo que para, tú atraes también, porque esa es la otra parte. Nosotros no entendemos que las emociones son energías y esa energía es la que atrae. Entonces, por eso es que lo que puede que le funcione a otra gente, puede que a mí no me funcione. Puede. Claro. ¿Ok? Y yo necesito probar, yo necesito seguir probando hasta que yo vea que a mí me funciona, qué es lo que yo atraigo, qué es lo que realmente va. ¿No? Y por eso es que necesitamos trabajar en nosotros mismos para quitar lo que no sirve. Claro. Entonces, cuando tú trabajas en Bueno, toda esa parte, tú puedes atraer y puedes realmente poder llegar a esas cosas que son tuyas o que tú puedes hacer. claro, y me encanta ese tema porque justo he estado trabajando mucho más ese tema de lo que llaman manifestación, y aunque van contrariado un poco con mis creencias de fe, con mi sistema de creencias, ¿no? Porque em, he estudiado muchísimo más ese tema de manifestación, que para algunos es fe o como lo quieran llamar, y eso que acabas de decir es súper interesante. Quienes somos va a determinar a la final lo que vamos a traer a nuestra vida, ¿no? Y quienes somos viene de nuestras emociones, viene de cómo nos sentimos. ¿Te sientes frustrado y derrotado? ¿O tienes una Exacto. mente rica, tienes una mente de prosperidad, como decirlo así? Y prosperidad no significa que tienes mucho dinero, sino que te levantas y te sobrepones a la dificultad y dices, bueno, no lo ves como algo que si algo salió mal, no lo ves como que fue una pérdida o como que fue una pérdida de tiempo o de dinero, sino como lo ves como, no, fue una lección aprendida, por ejemplo. Y eso es una lección que ves muchas veces en emprendimiento. Si estudias algunos modelos de emprendedores, uno puede ver claramente que han tenido muchos patrones de fallas antes de lograr ese gran momento en su vida. Entonces, yo creo que por eso creo que esto que estamos hablando acá Ujú. es un tema que, bueno, pica y se extiende, creo yo. Es una Claro. cuestión que podemos hablar acá un montón. Ya llevamos un montón de tiempo hablando de esto, pero hay tanto que sacarle. Entonces yo, Lange, yo lo que estaba pensando es que tú y yo deberíamos hacer algo. ¿No te Sí, parece? sí, yo creo que sí, definitivamente. Necesitamos poder extender esta parte ya más concreta, ¿no? En forma de que pueda ser de servicio y de uso para las personas, que puedan realmente
cómo poder tener un poco más de claridad, cómo poder llegar a empezar a pensar en el propósito, ¿no? Poder ver en la parte que tú, bueno, cuéntame, por ejemplo, esa sería la parte que yo puedo traer, ok, podemos, cómo poder trazar metas, en poder empezar a indagar en el propósito y poder tener claridad, entender cómo funciona tu mente Eh, para poder impulsarte y tener tus acciones alineadas con quien tú us- eres. us- Usualmente yo tengo dos tipos de personas. Tengo a esa persona que está motivada y quiere hacer muchas cosas y viene con una velocidad como bueno. Y entonces yo los tengo que detener y les tengo que decir, ya va, vamos a aterrizar esta idea. Vamos a desempacar esto poco a poco, ¿ya? Vamos a ver y hacerle metas más realistas, ¿ya? Sí. Ese es como que y metas realistas, y no estoy hablando de nada que tiene que ver con lo que tú haces, que es emociones, sino que yo entiendo desde su emoción cómo viene a mí, sin Ujú. desestimar cómo se siente esa persona, y ya luego entonces comienzo a trabajar un proceso en que esa persona vaya viendo y cristalizando metas, pero metas alcanzables, metas, cosas Ujú. que pueda hacer poco a poco. Si quiere, o le doy una opinión también sincera de lo que veo de su idea, ¿no? Porque en un mundo en donde hay tanto ruido, hay que tomarse ese tiempo para hacer estrategia. No puedes lanzarte y pensar sin calcular el riesgo. Y esa es mi visión. Eso es lo que Es tú haces. ofrecer Ujú. es ofrecer a la gente, primero que piense desde la creatividad. Que aunque sea un restaurante o aunque sea, sin desestimar a aquellos que están en cualquier industria, cualquiera sea el proyecto que tienen, porque un restaurante, si me dicen voy a abrir un restaurante nuevo, yo digo otro restaurante y la gente se... Pero ¿cuál es tu visión? Cuéntame cómo es. Vamos a analizar el mercado. Vamos ¿Qué a va a ser ver diferente? ¿Cuál va a ser tu punto diferenciador? cuál es tu parte innovadora. Exacto. Cómo puedes hacer eso. O sea, entonces allí tenemos, por ejemplo, los restaurantes japoneses que pueden ordenar, que lo puedes ordenar desde la mesa a través de una tablet. Entonces, vas a utilizar robots para dar un servicio. O está Que este si te concepto cuento, que mis hijos tienen. me encanta ir espérate, mis hijos les encanta ir a un restaurante Thai solo por eso. No, la comida es buena, pero eso hace que ellos quieran ir. Los Sí, robots. exacto. O entiendes que hay un montón de oportunidades, cosas con que la gente resuena. Tú te conectas con eso que la gente resuena, que en el mundo en que vivimos tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con igualdad de oportunidades o igualdad de géneros, tiene que ver con no pobreza, tiene que ver con entender educación o oportunidades de educación. Tiene que ver con el tema de ser empleabilidad, tiene que ver con tecnología, el mundo que no podemos obviar la IA, no podemos obviar lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, mi misión es como que darle a la gente, ya va, o sea, llegas a mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que quieres lograr? Vamos a analizar todo este panorama que está allá afuera. Vamos a potencializar tu idea, y una vez lo has planeado, el cómo lo vas a hacer, porque el cómo es tan importante, es lo que se llama estrategia, para ponerlo así en lenguaje simple. Ya de allí entonces tú puedes andar, y a lo mejor ya luego no voy a ser yo el que te puede ayudar, pero ya tú has identificado quién te puede llevar a ese siguiente nivel. Y Chévere. eso es como un psicólogo, Chévere. es No, y como... entonces y la parte de mi misión es realmente poder ayudarte a quitar todo lo que nos sirve, las limitaciones que hay mentales. Porque 20% es la estrategia, 80% es tu mentalidad. O sea, tu mentalidad es Exacto. lo que poderte, como tú dices, poder hacer esas acciones alineadas con ese plan es donde está el éxito. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una mente que realmente pueda accionar, pero desalineada desde mi propio ser, de quien yo soy, mi autenticidad, ¿m? No desde el ego o desde buscar falsas metas, tratando de yo ser importante, tratando de probar de que, no desde ahí. ¿No? Eso es desde el miedo. Cuando buscamos esas metas, estamos actuando desde el miedo. Pero imagínate que realmente de tú sentirte pleno internamente, así no tengas nada, porque es que la felicidad viene de adentro. El éxito está adentro, para luego Así poder, ¿qué? es. Exteriorizar.
Se tiene que Exacto. cocinar acá adentro y luego se extiende. Entonces, imagínate cuando una persona logre hacer todo eso junto. Una Es para, bomba. ahí es donde está el éxito. Una bomba viene con toda, ¿no? Y lo bonito de esto es que tú has vivido tu proceso, yo he vivido el mío y he pasado por estos golpes que me ha dado la vida, pero también me he preparado y en mi búsqueda de respuestas he encontrado estas respuestas. Entonces creo que el trabajo que los dos o la combinación de las dos cosas puede ser tan enriquecedora. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, entender desde dónde está la persona desde ese punto emocional, identificar, tener ciertas emociones positivas que respalden ese proceso, ayuda un montón. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas, cuando alguien va a hacer un pitch de una idea a un inversor, la persona realmente, y esto es algo que voy a quizás a lo mejor ojalá, va a crear controversia lo que voy a decir, pero la gente no decide, los inversores no deciden porque tu idea sea buena. La gente decide porque se conectó contigo, se Sí. conectó con tu historia. Ujú. Evidentemente, no estoy desestimando que tu idea la pienses bien y pienses bien lo que vas a hacer, pero si la logras transmitir, la logras comunicar bien, logras ser una Logras persona resolver un agradable con tu problema lenguaje, específico y logras resolver un problema específico, ahí, ahí la persona se va a conectar y lo logras vender bien, porque también lo tienes que vender bien. Entonces son un montón de cosas que si notamos son habilidades blandas, como dicen, sí. que para mí son fuertes. La verdad, deberían ser habilidades fuertes, no habilidades, Ujú. no se debería llamar blandas. Entonces, Lange, yo creo que definitivamente tenemos que hacer algo. Sí, sí, Pero sí. a mí me parece que, no sé, que esto no lo debemos decidir nosotros. ¿Tú qué crees? Ya, ya, sería chévere saber realmente si es algo que sería de beneficio para las personas. Me encantaría saber. Porque si las personas piensan, si hay personas que piensan, ok, sí, definitivamente es algo que sería de beneficio para mí, pues me encantaría. La idea es poder ayudar, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta cómo empezar un negocio acá en Australia a mí me la han hecho un montón de veces. Entonces yo creo que por ahí podemos ver. Tener la mentalidad sin la estrategia tampoco sirve. O tener la estrategia sin la mentalidad no se llega. O sea, necesita No, tener las dos cosas. las dos se comunican, me Sí, parece. Me sí. parece excelente. Lange, y si las personas te quieren encontrar, te quieren buscar, quieren saber lo que tú haces, Claro cómo que te encuentras? sí. Claro que sí. Esto, me encuentras en Facebook o en Instagram con el mismo nombre, Lamji Lora. Me puedes encontrar ahí. La única, la única con ese nombre particular. Entonces me puedes encontrar ahí o ahí también está, me mandas un mensajito y me encantaría. Hay mucho, o sea, me encantaría saber qué pasa. Hay mucho material que yo tengo que puedo compartir que es gratis para realmente poder ayudar y en todo lo que yo pueda. Así es que, claro que sí, me encantaría que se comunicaran conmigo. Yo les voy a dejar todas tus redes sociales aquí abajo, así lo hacemos más fácil. Y bueno, Bueno, y más antes de ir, les vamos a poner un link porque tengo los 5 bloqueos que te están manteniendo a ti estancada, así se llama, pues es el título. 5 bloqueos que te mantienen estancado. Entonces, bueno, en tu negocio, eso sería muy bueno para regalarles. hay cosas gratis entonces en tu página. En la página web hay cosas gratis. Hay acerca del estrés, de cómo manejar el estrés, de la ansiedad también. Hay varias cosas para trabajar ahí en la página Ya. web. Bueno, Pueden ir y entonces buscar. yo creo que la gente tiene que ir a buscar, a revisar tu página entonces, porque hay Sí, sí. cosas gratis. O sea, ya no hay la excusa, no es que tienen que invertir siquiera. No. Allí está. Entonces, me Ahí es parece solamente excelente. dedicar el tiempo para hacerlas, ¿no? Hay uno que es muy bueno acerca de cómo parar esos pensamientos cuando, ¿sabes? Cuando estamos pensando mucho, cuando estamos... Ahí hay un ejercicio espectacular para hacer y que puede ayudarles grandemente, porque es igual, es aprender a tomar control de tus pensamientos. Esa es la Sí, base, ¿ok? Así sí. es que bueno, chévere. Bueno, Nanji, gracias por venir a esta serie, gracias por tener esta conversación conmigo. Yo creo que fue súper enriquecedora. Eres una mujer con tanta experiencia, porque tú estás haciendo este trabajo acá en Australia, lo has venido haciendo por años.
vas a las escuelas secundarias y ayudas a las personas jóvenes a encontrar todo este tema de emociones, de gestionar. Y yo creo que eso es una labor súper bonita y súper relevante con tu fundación. Lo haces a través de una fundación, entonces, y lo haces también con emprendedores. Entonces, yo creo que era necesario traerte acá. Entonces, te agradezco de verdad un montón. Gracias. Yo le quiero pedir a la gente que se suscriba al canal, que vean los próximos episodios, porque gente de este calibre como el tuyo es la que viene acá a esta serie. Entonces, no sé si tienes unas últimas palabras que quieras compartir para la audiencia, para la comunidad hispanohablante en todo el mundo en donde estén. Claro, bueno, gracias por tenerme aquí. Cada vez que conversamos me encanta, realmente son conversaciones espectaculares y muy enriquecedoras, que es lo importante, ¿no? Me encanta tener ese tipo de conversaciones que son enriquecedoras, que son de valor. ¿Qué quiero dejarle a los demás? Es poder saber de que no necesitamos parar de normalizar el dolor. El dolor, el enojo, todas estas emociones negativas con las cuales estamos lidiando día a día, porque no sabemos qué hacer con ellas, es dejar de normalizarlas y saber de que realmente podemos tomar control de nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que esa es realmente la base de nuestro éxito para poder tener una vida de significado y una vida que sea de valor, pero de valor interno. Es aprender a conocerte. Quiero invitarte a que puedas aprender a conocerte porque tú eres una persona de un gran valor. Como tú, solamente hay una, ¿no? Cada uno de nosotros no hay otro igual, ¿no? Así tenemos el mismo nombre, tuviéramos la misma fecha de nacimiento, ni siquiera los mellizos son iguales. Cada uno de nosotros es valioso y es único. Entonces, la idea es tener una vida en la cual yo pueda tener la potestad o el poder de conocerme a mí mismo y de moverme hacia donde yo quiero. Y eso, Qué cuando tú bonito te ese conectas, mensaje. sí, eso cuando uno se conecta entonces con el poder divino, ¿no? Gente le llamará universo, para mí también es Dios. Cuando tú te conectas con el poder divino de Dios y tú entendiendo tu propio valor, tu propia esencia, olvídate. Eso realmente Me es encanta. tener una vida plena. Y a eso quiero invitarte. Claro, a estar más en conexión contigo mismo, porque como tú no hay otro. Karol G sacó un álbum recientemente y hablaba de eso, de que como ella, y todo el mundo se ríe del inglés y todo lo que está pasando, pero me parece una cuestión súper valiosa. Tomar control y decir, no, este soy yo, y defenderlo. Me encanta. Y Bueno, poder gracias, cambiar, Lange. algo te dejo rapidito. Ayer terminé uno de las escuelas y una niña linda dice, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí a cambiar mis pensamientos, de decir que yo soy fea, es el pensamiento negativo, a decir que realmente yo puedo aceptarme y amarme a mí misma. Y eso Eso no no tiene tiene precio. valor. No Eso tiene mata precio. cualquier apariencia física. Claro, a partir de ahí tú puedes lograr lo que sea y esa es la idea, ¿no? Nosotros podemos tomar el control de nosotros. Así es que bueno, Claro, gracias. me encanta. Gracias, Lange. Bueno, nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao, Chao. chao.